Bueno, bienvenidos a la última clase en directo sobre materia local de este mes, que nos vamos a basar en los reglamentos, ordenanzas y bandos. Hasta ahora hemos visto pues un poco el régimen local, las entidades locales que había, hemos profundizado en cada una de ellas. Ayer con Jesús visteis el procedimiento administrativo local y hoy nos toca las ordenanzas, reglamentos y bandos. ¿Y qué son las ordenanzas, reglamentos y bandos? Bueno, pues es la traducción de la potestad normativa y reglamentaria que tienen las entidades locales. ¿Ok? Entonces, los objetivos que nos hemos marcado para ver en esta clase pues son qué es la potestad normativa y qué engloba. Analizaremos las ordenanzas y reglamentos, qué son y sus diferencias. Mención aparte están los bandos, ya veremos sus peculiaridades y por eso los nombramos aparte, los tratamos aparte. Procedimiento de elaboración y aprobación de reglamentos, y aquí tiene que poner ordenanzas, ¿vale? No son bandos, aquí es ordenanza, reglamentos y ordenanzas, porque ya veréis que los bandos no tienen un procedimiento tal para seguir. Hablaremos y mencionaremos los procedimientos especiales y, como siempre solemos hacer, pues haremos una batería de preguntas finales, pues un poco para recopilar y reflexionar pues con todo lo que hemos dicho. Comenzamos pues. A ver, esta potestad normativa, ¿dónde nos la encontramos en cuanto a las entidades locales? Pues bueno, obviamente nos tenemos que ir a la Ley de Bases de Régimen Local, que ya dijimos que era una ley básica, y entonces el artículo 4 concretamente nos establece las potestades. Y entre una de las potestades que confiere, y atención a esto, a las entidades locales territoriales, es decir, municipio, provincia e islas, nos encontramos con la potestad reglamentaria y de autoorganización, ¿ok? Entonces, esta potestad que tienen estas entidades locales se traduce en las ordenanzas y en los reglamentos. Pero si recordáis, estos días hemos repetido hasta la saciedad, incluso está siendo un poco pesados, que aparte de estas entidades locales territoriales, había otras entidades locales, que la Ley de Bases en su artículo 3 tampoco establecía que fueran como territoriales, pero tampoco no territoriales, y que su ámbito de territorialidad pues lo establecía la normativa autonómica de las comunidades autónomas. ¿Me podéis decir a qué entidades locales nos estamos refiriendo ahora? ¿No se escucha bien? Estoy subiendo el volumen. ¿Se corta mucho? Bueno, he subido un poco el volumen, a ver si me seguís bien. María del Carmen, pues si no me escuchas bien, sal y vuelve a entrar, ¿vale? Vuélvete a conectar los cascos, a ver. ¿Ok? Vale. Bueno, pues alguien, continuando con lo que estábamos explicando, os había lanzado. Vale, muy bien, Javi, gracias. Me has echado un capote. Bueno, pues recordar que las demás entidades locales, aparte de las territoriales, son las mancomunidades, áreas metropolitanas y comarcas. Y estas entidades locales tienen esta potestad reglamentaria y de autoorganización. Pues bueno, el artículo 4.2 nos dice que se tendrá que estar a lo dispuesto en la normativa autonómica, ¿vale? Entonces, tendremos que ir a las leyes de la comunidad autónoma concreta, donde establezca y les confiera a estas otras entidades locales, les confiera o no esta potestad normativa, ¿ok? Entonces, ahora estamos hablando y vamos a hablar a lo largo de toda la presentación más que nada de las entidades locales territoriales, municipio, provincias e islas, porque son las que la Ley de Bases de Régimen Local confiere esta potestad.
el resto de entidades locales tendríamos que ir ya específicamente a la ley autonómica concreta. ¿Ok? Entonces, aparte de esta potestad sacada del artículo 4.1, pues también está la potestad, el mismo artículo confiere a estas entidades locales la potestad tributaria y financiera, ¿vale? Y aquí también se deriva una potestad normativa, que son las ordenanzas fiscales, ¿ok? Entonces, aparte del apartado A del artículo 4.1, donde habla de la potestad reglamentaria y de autoorganización, tenemos la potestad tributaria y financiera de las entidades locales, y entonces hablamos de ordenanzas fiscales. ¿Cuál sería una ordenanza fiscal? Pues, por ejemplo, la ordenanza que establezca la tasa por la prestación de servicios de mercados o de retirada de vehículos de la vía pública, o la tasa que imponga los precios de las piscinas municipales, ¿ok? Estamos hablando todo lo relacionado a tributos y tasas que pueden pues imponer las entidades locales, y lo hacen a través de una norma, en este caso de las ordenanzas fiscales. Luego estamos hablando de reglamentos y ordenanzas, pero ¿cuándo denominamos reglamento y cuándo ordenanzas o reglamentos en general? Pues bueno, podemos hacer una diferenciación entre los reglamentos orgánicos, que son los reglamentos que regulan la organización interna de la entidad local. Por eso la potestad que nos habla del artículo 4.1 de autoorganización, ¿vale?, que se traduce en los reglamentos, y concretamente en los reglamentos orgánicos, ¿vale?, porque las propias entidades locales ejercen su potestad de autoorganización. Podéis entrar en la web de vuestro municipio y podréis encontrar el reglamento orgánico de ese de vuestro ayuntamiento, ¿vale?, para que lo veáis de una forma más práctica. Y luego quedarían el resto de ordenanzas y reglamentos en general, que ya no regulan la organización interna de la entidad local, y bueno, pues es cuando ejercen la potestad reglamentaria en general. Con todo lo dicho, ¿qué es con lo básico que nos quedamos? Pues bueno, que la potestad normativa / reglamentaria engloba tanto las ordenanzas, los reglamentos y los bandos. Pongo normativa / reglamentaria porque luego lo veremos, ¿vale? Porque los bandos tienen una particularidad, que por su contenido no todos tienen carácter reglamentario, ¿ok? Pero bueno, para empezar, potestad normativa de las entidades locales son las ordenanzas, los reglamentos y en un principio los bandos, ¿ok? Y todo esto se desprende del artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando se le confiere a las entidades locales territoriales, municipio, provincias e islas, la potestad reglamentaria y de autoorganización por los reglamentos orgánicos, y la potestad tributaria y financiera, que se traduce en las ordenanzas fiscales. ¿Ok? ¿Hasta aquí de acuerdo? ¿Alguna duda? Muy bien. Pues continuamos. Entonces, ¿qué características comunes tienen las ordenanzas y los reglamentos? Pues bueno, ineludiblemente su carácter reglamentario, ¿vale?, que proceden del poder ejecutivo, del pleno, del órgano de gobierno de la corporación local, sea ayuntamiento o diputación provincial, ¿ok?, que se consideran fuentes jurídicas secundarias, ¿vale? Son normas jurídicas y están dentro de las fuentes jurídicas secundarias. Recordar que las primarias encontramos a la ley, pero estos son potestad reglamentaria, entonces son normas jurídicas, disposiciones administrativas de carácter general, y por eso las pondríamos como fuentes jurídicas secundarias. E importante, su cumplimiento es obligatorio al término municipal correspondiente. Tiene una limitación en cuanto a su ámbito de aplicación, que es el término municipal que corresponde, ¿vale? Estas serían las características comunes
de ordenanzas y reglamentos. Pero ¿por qué? Lo que hemos hablado un poquito antes. ¿Por qué a veces les decimos reglamentos y por qué a veces les decimos ordenanzas? ¿Qué diferencia podemos sacar entre ordenanzas y reglamentos? Pues bueno, reglamento hay que relacionarlo con que regula el régimen organizativo y funcionamiento de los órganos, ¿vale? En general, reglamentos orgánicos. Cuando las ordenanzas, esto es a nivel general, ¿vale? Cuando las ordenanzas se les denomina cuando son normas que producen efectos a terceros, ¿vale? Son cuando se crean ya derechos y obligaciones y por lo tanto intervienen en la actividad de los ciudadanos. Una ordenanza sería, por ejemplo, la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de hostelería, ¿vale? Aquí, en esta norma, se está creando efectos a terceros, se crean derechos y obligaciones, derechos de instalar una terraza, por ejemplo, en tu negocio de hostelería, pero siempre cumpliendo unas obligaciones que la propia ordenanza se incluiría, ¿vale? Esta es la diferencia que podemos encontrar en cuanto a la denominación de reglamentos y ordenanzas, pero en su base, importante, son normas de carácter reglamentario. O sea, las ordenanzas, aunque no se les denomine reglamentos, son reglamentos, tienen carácter reglamentario, proceden del Poder Ejecutivo, ambas dos del Pleno de la entidad local, ¿ok? Y su cumplimiento será obligatorio en el término correspondiente municipal, ¿ok? ¿Claro lo que son ordenanzas y reglamentos? ¿Y su carácter normativo y reglamentario? Muy bien. Pues continuamos. Y ahora nos aparecen los bandos, que aquí hay un poco más de controversia, ¿vale? La primera diferencia importante entre ordenanzas, reglamentos y bandos, que los bandos son dictados por el alcalde. Hemos dicho que los reglamentos y ordenanzas se dictan por el pleno. Aquí estamos hablando del alcalde o presidente de la corporación, ¿vale? Por otro lado, las ordenanzas y los reglamentos tienen un procedimiento de elaboración y aprobación, y los bandos no están sometidos a un procedimiento establecido por ley, ¿ok? Y aquí está la controversia. ¿Tienen los bandos naturaleza normativa? Pues sí, la naturaleza normativa, entendemos, aquí podéis encontrar diferentes doctrinas, diferentes puntos de vista, pero en líneas generales, y si os preguntaran qué abarca la potestad normativa de los entes locales, hablaríamos de ordenanzas, reglamentos y bandos. Pero ¿se pueden considerar todos los bandos como tal, como reglamentos? O sea, ¿su contenido tienen disposiciones normativas de carácter general? Pues van a depender del contenido, ¿vale? Del contenido de los bandos, porque nos encontramos con diferentes modalidades o diferentes contenidos. Entonces, podemos encontrar los tipos de bandos ordinarios, que serían, por ejemplo, a ver, aquí sí que se estaría en una sería una disposición administrativa de carácter general, ¿vale? Estableciendo obligaciones y derechos y bueno, serían dictados por el alcalde en el ámbito de sus competencias, pero tendría carácter reglamentario. Pues por ejemplo, pues bandos que dicte el alcalde para regular el cierre o restricción de las vías urbanas al tráfico de vehículos o peatones porque se va a realizar un acto en concreto. Pues por ejemplo, los bandos que prohíban el consumo de drogas en lugares, vías, establecimientos, transportes públicos, etcétera, ¿vale? Ahí sí que se están regulando obligaciones o derechos y entonces sí que tendrían carácter normativo reglamentario, más que normativo, reglamentario, ¿vale? Sí, Javi, eso es lo que estoy explicando. Aquí vais a encontrar mucha doctrina y mucha controversia.
En principio yo diría que dentro de la potestad normativa encontramos los bandos, pero no tienen todos ese carácter reglamentario que estamos hablando. Entonces dependerá del contenido. Entonces los bandos ordinarios entendemos que sí, que tendrían carácter reglamentario. Pero podemos encontrarnos con bandos debilitados, ¿vale? Lo he puesto entre comillas, que estos no tendrían más que carácter normativo como tal, carácter reglamentario como tal, bueno, normativo como tal. ¿Por qué? Pues porque estos están destinados más bien pues a recordar algo que ya está regulado, bien en una ley, bien en un reglamento, y el alcalde pues se dedica a, pues eso, a recordar o pues no sé, a que se mejore la convivencia y que bueno, pues vayan bien las cosas, pero no son más que recomendaciones, orientaciones, etcétera. Por ejemplo, un bando debilitado sería cuando el alcalde de Barcelona pues en los Juegos Olímpicos recordó pues a los ciudadanos pues el civismo, que se aunaran esfuerzos, bueno, pues recomendaba una serie de actuaciones ciudadanas pues para que se desarrollaran sin ningún problema y que predominara la buena convivencia, ¿vale? Por eso en estos tipos no estamos hablando que tengan un carácter reglamentario como tal, ¿vale? ¿Lo entendéis así? O por ejemplo en cualquier municipio pequeño, cuando el alcalde pues dicta bando, pues recordando que los lunes y los miércoles hay mercado en la plaza, o que algún acto va a empezar a tal hora y que se requiere colaboración pues para poner sillas, etcétera, ¿vale? Es una potestad que tiene el alcalde como presidente y como el que dirige ese municipio, ese ayuntamiento, pero lo que está dictando no tiene ese carácter reglamentario como tal, ¿vale? Y luego ya nos encontramos los bandos que se dictan por casos concretos, extraordinarios o de urgencia, que ahí sí que tiene que intervenir porque se da una catástrofe y entonces utiliza el instrumento del bando pues para imponer, obligar o realizar pues todas las actuaciones necesarias para llevar esa catástrofe, ¿ok? Pues en ese bando pues se incluirían todo lo que se tiene que hacer, las prevenciones, las medidas, todo lo que se tiene que acometer por la catástrofe que se hubiera producido, ¿ok? Importante, ordenanza, reglamentos y bandos, y los bandos, las particularidades. Se dictan por el presidente de la corporación o alcalde, no tienen un procedimiento de elaboración y aprobación tal cual, como sí que lo tienen las ordenanzas y reglamentos, que ahora los vamos a ver, y no todos según tienen ese carácter reglamentario como tal, porque dependerán del contenido que esté dictando el alcalde. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, pues entonces pasamos al procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas y reglamentos, porque ya hemos dicho que los bandos no tienen un procedimiento como tal, porque realmente no se tiene que llegar a ningún acuerdo, es el alcalde el que tiene esa potestad de dictar bandos, ¿vale? Y de establecer, siempre ajustándose a las leyes y a los reglamentos que existieran, obviamente, ¿vale? Entonces, bueno, de una forma muy esquemática estaríamos hablando, por un lado, de la primera fase, una aprobación inicial. Sí que es verdad que antes de esta aprobación inicial se ha tenido que haber una preparación, en el sentido de que el pleno pues tiene que acordar preparar un texto, el texto inicial provisional de ese reglamento u ordenanza, ¿vale? Sería como un acto de trámite.
y habría una aprobación inicial por el pleno de ese texto, ¿vale? Que la elaboración del texto no correspondería al pleno le corresponde la aprobación. La elaboración del texto pues sería al servicio, sección o negociado que correspondiente, ¿vale? Entonces, primero hay una aprobación inicial que no definitiva y que se hace por el pleno. Anteriormente a esto ha habido una preparación, ¿ok? Una preparación del texto por el negociado, sección o correspondiente. Javi, no te me adelantes, ¿vale? Que ahora vamos a por lo de los días hábiles, que no os lo he puesto por lo mismo. Segunda fase: información pública y audiencia a los interesados. Ese texto, que ha aprobado inicialmente por el pleno, se tiene que hacer público. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenemos derecho a presentar ya no solo reclamaciones, sino sugerencias a ese texto, ¿ok? Entonces el plazo es de 30 días. No os he puesto si eran hábiles o naturales, porque os quería hacer la pregunta. Cuando no se dice nada si los días son hábiles o naturales, ¿qué entendemos? Muy bien. Perfecto, por eso no lo había puesto, Javi. Cuando no nos dicen en todos los contenidos, ya no solo aquí, sino que cuando no nos dice nada, siempre consideramos los días hábiles. Cuando son naturales, nos lo pondrá, nos lo indicará, ¿ok? Entonces, el plazo para la información pública y audiencia de los interesados, 30 días. ¿Dónde se informa? En el boletín oficial de la provincia, o en el tablón de anuncios de la corporación u otro medio a donde pueda llegar toda la ciudadanía. Y lo que os he dicho antes, ¿para qué? Pues para que nosotros participemos en ese reglamento u ordenanza. Recordar que dijimos que las entidades locales territoriales son las que más cerca están de los ciudadanos, ¿ok? Sobre todo el ayuntamiento es el que más cerca está de los ciudadanos. Por eso nosotros podemos participar más activamente en la elaboración y aprobación de la normativa que ellos elaboren a través de esta fase de la información pública y audiencia a los interesados. Sí, Yolanda, el sábado se considera día hábil, efectivamente. Inhábil son los domingos y los festivos marcados, sale calendario de días hábiles e inhábiles en el BOE todos los años. Muy bien, hasta aquí entendidas las dos primeras fases del procedimiento de elaboración y aprobación. Muy bien, pues continuamos. Resolución de reclamaciones. Obviamente, si se ha informado públicamente y se han presentado ya no solo reclamaciones, sino sugerencias, pues el Pleno tendrá que valorar esas aportaciones, las incluirá o no, ¿vale? Y tendrá que volver a aprobar ese texto, ¿vale? Si no se hubiera introducido ninguna reclamación y ninguna sugerencia, directamente el acuerdo, el texto, pues lo consideraríamos como definitivo. No tendría que haber ninguna otra votación en el Pleno, ¿vale? Y ya iríamos a la aprobación definitiva. No hemos hablado de mayorías. En los artículos 47, esperad que os lo concreto, sí, 47 de la Ley de Bases de Régimen Local os establece qué mayoría se requiere para los acuerdos que realicen las entidades locales, los plenos de las entidades locales. Y en general son la mayoría simple. Por lo tanto, la aprobación de las ordenanzas y reglamentos en general, la mayoría exigida es mayoría simple. Pero hay una excepción que nos marca la Ley de Bases de Régimen Local, que es para los reglamentos orgánicos. Para los reglamentos orgánicos sí que se necesita mayoría absoluta. Esto es importante porque os pueden preguntar, y es una pregunta de tipo test bastante que podéis caer en la trampa.
En principio, ordenanzas y reglamentos solo requieren la mayoría simple para su aprobación, excepto los reglamentos orgánicos que requieren la mayoría absoluta. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Una vez que ya se ha aprobado definitivamente el acuerdo, el texto, ¿vale?, de la ordenanza y el reglamento, pues se tiene que publicar. ¿Y dónde se publica? Pues obviamente en el Boletín Oficial de la provincia. En las comunidades autónomas que son uniprovinciales, que no existe Boletín Oficial de la provincia, pues se publicarían en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. Por ejemplo, Madrid, ¿vale? Madrid no tiene boletín provincial porque tiene una provincia, entonces todo se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ¿vale? ¿Y cuándo entran en vigor estas ordenanzas y reglamentos? Pues 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, ¿vale? A partir de los 15 días entraría en vigor, salvo en las ordenanzas fiscales, que por eso lo mencionamos como procedimiento especial, que las ordenanzas fiscales entran en vigor en el mismo momento que se publican en el Boletín Oficial de la provincia, ¿vale? Entonces, nos quedamos un breve repaso. ¿Qué procedimientos siguen para elaborar y aprobar ordenanzas y reglamentos? Una preparación, que aquí no hemos puesto porque lo englobo en la aprobación inicial, ¿vale?, que te conllevaría una aprobación inicial por el Pleno, una fase de información pública y audiencia a los interesados, una resolución de reclamaciones o sugerencias que hayan sido presentadas por estos, una aprobación definitiva con las mayorías requeridas, una publicación en el Boletín Oficial de la provincia o en el de la comunidad autónoma si solo tiene una provincia esa comunidad autónoma, y la entrada en vigor, que es a los 15 días, ¿vale?, salvo las ordenanzas fiscales. Y lo que os he comentado, ¿qué procedimientos especiales nos encontramos? Pues el de las normas urbanísticas, que también son normas locales, ¿vale?, pero que el procedimiento de ellas se establecerá y se indicará en la legislación urbanística de cada comunidad autónoma. Por eso puede haber tantos procedimientos como comunidades autónomas, ¿ok?, porque serán ellas las que establezcan el procedimiento a seguir para dictar estas normas con contenido urbanístico. Y las ordenanzas fiscales, pues bueno, que se exige mayoría simple en su votación, pero eso ya hemos dicho que en general todos, salvo el reglamento orgánico, y sí que lo que le diferencia del procedimiento general, pues es que se aplican en el momento de su publicación, no tienen que pasar los 15 días que hemos comentado anteriormente, ¿vale? ¿Hasta aquí entendido ordenanzas, reglamentos y bandos? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Porque hasta aquí es la explicación. Muy bien, pues ahora pasamos a las preguntas. Javier nos pregunta, lo de la publicación del texto íntegro es algo importante. La publicación es una de las fases que obviamente no se pueden saltar. Una norma tiene que ser publicada para el conocimiento de todos, sea una ley, sea un reglamento o sea un reglamento de las entidades locales. ¿Vale, Javier? Y es que obviamente si no se publican no pueden entrar en vigor. Con que fíjate si es importante, Javier. Ok, Javi, continúo.
Vale. Bueno, pues empezamos con la batería de preguntas. Me gustaría que participarais todos, que si no tenéis algo claro lo dijerais y comenzamos pues. Esto no lo hemos hablado, pero claro, estamos hablando de reglamentos, de potestad reglamentaria, pero las entidades locales también dictan actos administrativos. ¿Qué diferencias encontráis entre reglamentos y actos administrativos? ¿Ves? Aquí nos encontramos y nos planteamos el repasar otro contenido, que es el acto administrativo. Muy bien. Perfecto. La primera diferencia es importante. El reglamento es una norma, por lo tanto es una fuente del derecho, mientras que el acto administrativo no es una norma, entonces por lo tanto no está dentro de las fuentes del derecho. Muy bien. ¿Qué diferencia encontramos también entre estos dos conceptos? Bueno, sí, bueno, Javier, el reglamento es de carácter general. José Carlos, muy buena apreciación. El reglamento innova el ordenamiento jurídico, ¿vale? Está regulando algo, contenidos de para y por los ciudadanos, ¿ok? Mientras que el acto aplica el ordenamiento jurídico, ¿vale? El reglamento integra el ordenamiento jurídico, mientras que el acto administrativo está aplicando el ordenamiento, porque está aplicando una ley o una norma, ¿vale? En el acto no se está innovando, simplemente la entidad local se está concretando a aplicar lo que la ley o lo que el reglamento les dice, por ejemplo, en conceder una licencia o no, ¿vale? Dicta un acto concediéndola o no, basándose en la normativa que hay para ello. Vale, María Dolores, no te preocupes. Como quedaba grabada la podrás acabar a través del campus. Gracias por la asistencia. ¿Ok? Esto es importante. Otra de las diferencias podría ser también la temporalidad del acto frente a la vigencia indefinida en un principio del reglamento. Si el reglamento no es ilegal, el reglamento tiene una vigencia más indefinida, ¿vale? En el tiempo. En cambio, el acto es más temporal. Se consume cuando se ejecuta o se cumple, ¿ok? Muy bien. María, ¿eres María Dolores o María José? Es que me sale solamente la ma. Muy bien, esta es una diferencia importante, María José. Contra el acto administrativo cabe interponer recursos administrativos siempre que no hayan agotado la vía administrativa. Pero ante un reglamento estamos hablando de que se recurren directamente ante la vía judicial, la jurisdicción contenciosa administrativa. Muy bien también, Alfonso. El acto administrativo se puede declarar nulo o anulable, ¿vale? Según el vicio en que se incurra. Mientras que los reglamentos, cuando son ilegales, son nulos de pleno derecho. Muy bien. Muy bien, veo que entendéis bien esto y lo diferenciáis. Otra de las diferencias podrían ser que los reglamentos pueden ser dictados por los órganos competentes que en la norma se establezcan, mientras que los actos administrativos son dictados por todos los órganos, en el ámbito de sus competencias, ¿ok? Pero por todos los órganos de la administración.
Pero muy bien, importante el carácter normativo de los reglamentos, los recursos que se pueden interponer. El acto administrativo es un acto de ejecución, entonces tiene una temporalidad. En cuanto se ejecute o se cumpla ya no está el acto, mientras que el reglamento tiene una vigencia indefinida siempre y cuando no se declare nulo. Los actos administrativos se pueden declarar nulos o anulables según el vicio, y cuando un reglamento es ilegal, pues es nulo de pleno derecho. Perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta. ¿Qué forma adquiere la potestad normativa de los entes locales? Esta es muy obvia y muy fácil. Perfecto. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Y entonces, ¿qué recurso cabría contra los reglamentos y ordenanzas de las corporaciones locales? No, María del Carmen. El recurso de reposición no. Muy bien, Jorge. Contencioso administrativo, lo hemos dicho. Se va directamente a la vía judicial, ¿vale? A la vía contenciosa administrativa. No estamos hablando de actos administrativos. Otra pregunta muy concreta. ¿Quién dicta el bando? Muy bien, esta es muy... Sí, Javier, hemos puesto el alcalde o presidente de la corporación. Si estamos hablando de la Diputación, sería el presidente de la corporación. Lo que pasa que es más habitual que los bandos el alcalde, sí. Pero es el alcalde, frente a las ordenanzas y reglamentos que los dicta el pleno de la corporación. Muy bien. ¿Qué mayoría se exige para aprobar el reglamento orgánico? Muy bien, importante. Es la excepción. Recordar que el artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local nos dice que se requiere mayoría simple, pero para el reglamento orgánico se requiere mayoría absoluta. Perfecto. ¿Y para una ordenanza fiscal? ¿Qué mayoría se exige para su aprobación? Muy bien, la mayoría simple. Perfecto. ¿Qué plazo hay para la información pública y audiencia al interesado del texto inicial? Perfecto. Muy bien, 30 días, ¿vale? Los 15 días serán para que entraran en vigor. Pues muy bien, chicos, muy contenta porque yo creo que habéis entendido bien, también es más facilillo, pero lo habéis comprendido bien y se os han quedado cosillas ya. Ahora un poco con repasar y profundizar un poco más el tema estaría superado. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, pues gracias por asistir, como siempre. Sí, Lidiana, efectivamente, tampoco ponía naturales, por lo tanto se consideran hábiles. Pues bueno, gracias a vosotros por la asistencia, por estar ahí siempre y ya sabéis, cualquier cosa pues nos llamáis o nos mandáis mensaje a través del campus. La próxima semana empezamos ya con recursos administrativos, hacemos como un mini intensivo
de recursos administrativos, una introducción, una explicación de los recursos administrativos y un caso práctico, y hablamos también de las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y militares, por lo que os esperamos a todos, ¿vale? Venga, gracias y hasta la próxima.